Bueno, continuando con las alteraciones de los ruidos cardíacos, ahora hablamos del segundo ruido cardíaco, el R2. Recordemos si R de las sigmoideas. Bien. Entonces, puede haber que esté en algunas circunstancias aumentada de intensidad. Habíamos visto que en qué situación se puede aumentar en forma fija la intensidad del R1 en la estenosis mitral o la estrechez mitral. Vean cómo acá, si la válvula aórtica está estenosada, la estrechez mitral y la estenosis aórtica son las patologías de valvulopatías más frecuentes. La estenosis aórtica, que es cuando la válvula aórtica también puede estar dura, esto se puede dar en la aterosclerosis, que esto lo vamos a ver también más adelante, lo que es la aterosclerosis, dentro de enfermedades vasculares. Vamos a ver que el aumento de la intensidad del R2 puede darse por componente aórtico solamente, como sea en la estenosis aórtica, y vean cómo la hipertensión arterial me puede llegar a dar un R2 de intensidad aumentada. ¿Eso por qué? Porque el corazón, al someterse a aumento de las resistencias vasculares periféricas, lo que sucede en la hipertensión, va a producir que el corazón se hipertrofie y obviamente produzca mayor fuerza de contracción y da un sonido de un R2 mayor intensidad. Cuando hay, de la misma forma que hay hipertensión arterial, el corazón derecho puede manifestar fenómenos de intensidad aumentada del R2 cuando tengo hipertensión pulmonar. ¿En qué han visto ustedes, qué circunstancias han visto ustedes? Que se produzca aumento en la intensidad o mejor dicho, aumento en la presión de lo que es el sistema pulmonar, sería en el EPOC, ¿sí? El EPOC, acuérdense que es una de las circunstancias que puede ya producir hipertensión pulmonar. ¿Cuándo puede estar disminuida la intensidad? Esto es más fácil de acordarse. Por más que el cuadrito esté mucho más extenso, es más fácil de acordarse. Nosotros vamos a ver que vamos a tener que hay circunstancias en las cuales puede estar alterado uno de los componentes de las válvulas, ya sea el sigmoideo aórtico. Cuando es solamente el componente aórtico, yo si tengo una estenosis aórtica grave, un paciente que ya una valvulopatía que ya debería ser reemplazada, porque ya tiene eso le da insuficiencia aórtica, o mejor dicho, insuficiencia cardíaca, esa estenosis aórtica evolucionaría a una cardiopatía grave y obviamente la disminución de la intensidad del F2. Lo mismo que la insuficiencia aórtica, las válvulas insuficientes son aquellas que no se pueden cerrar bien, ¿sí? Entonces va a tener fenómenos de reflujo. En este caso, si tengo una insuficiencia aórtica, el reflujo va a ser del gran vaso que es la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Eh, Cuando es por predominio el componente pulmonar, si yo tengo lo mismo, una estenosis pulmonar grave, me puede llegar a producir en algunos casos también una disminución de la intensidad del R2. La etiología de Fallot, vamos a estudiarla después a esto que es una cardiopatía congénita, puede llegar a producir una disminución de la intensidad del segundo ruido cardíaco y es por todos los fenómenos de regurgitación que se producen en esta cardiopatía congénita, como ser una comunicación interventricular, que ya la vamos a ver más adelante. Puede ser que esté disminuido por alteración de los dos componentes, tanto el aórtico como el pulmonar. Entonces son los mismos fenómenos que habíamos visto hace rato, ¿sí? Si se me compromete el miocardio, como ser una miocarditis o un infarto de miocardio, si yo tengo un paciente que está en shock cardiogénico, que ya vamos a estudiar lo que es el shock más adelante, o si tengo un paciente que tiene un ataque de arritmia, que no tiene una buena contracción ventricular, un bajo volumen de eyección, eso va a producir disminución de la intensidad del R2. Todo esto vamos a repasar estas patologías, YAM, shock y algo, vamos a hablar de arritmias, pero no tanto, vamos a repasarlo más adelante. Y estos ejemplos son muy fáciles de que ustedes se acuerden porque son circunstancias por algún proceso físico, es decir, el enfisema, ¿sí? El enfisema, el paciente POC me va a producir por disminución de transmisión, la obesidad por mayor de cantidad de tejido adiposo, el derrame pleural y el derrame pericárdico por acúmulo líquido en sendas serosas, es decir, en cada una de esas serosas. Desdoblamiento patológico del R2. Habíamos visto desdoblamiento del R1. Vamos a ver que existe también desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Este puede ser verdadero y solamente se da en el foco pulmonar. Puede ser variable, que solamente se lo va a ocultar cuando inspira, es decir, le pido al paciente que inspire y ahí va a ver cómo se escucha el tum-tra,
cuando está inspirando. Se puede dar si hay un bloqueo completo, llama derecha, ¿sí? Ahí vamos a ver que el paciente cada vez que inspire se acentúa ese fenómeno porque aumenta el retorno venoso y los fenómenos de llenado ventricular del corazón derecho, haciendo que se endentezca un poquito más la contracción del ventrículo derecho. La estenosis pulmonar a la larga también puede llegar a producir, por mayor fuerza de contracción que tiene ese ventrículo para vencer la resistencia que le ejerce la válvula pulmonar que está estenosada, le va a generar también más sobrecarga de trabajo y a la larga hacer un desdoblamiento del F2. La insuficiencia mitral por el mismo proceso. La insuficiencia mitral lo que va a generar es que haya un reflujo de sangre. Recordemos, la válvula mitral no se cierra bien, entonces en cada sístole la sangre va a haber un reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula y obviamente eso produciría que haya una sobrecarga de volumen, ¿sí?, a lo que viene a ser el corazón, por lo tanto, produciendo que haya una dilatación, digamos, o separación de los fenómenos de contracción de las válvulas auriculoventriculares, justamente porque ahí el corazón izquierdo se va a demorar un poquito más en contraerse, ¿sí? Justamente por la sobrecarga de volumen que se le produciría por la insuficiencia mitral. La comunicación interventricular también. En la comunicación ventricular es una cardiopatía congénita en la cual va a hacer que la sangre viaje de un lugar de mayor presión a otro de menor presión, como ser ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Se da por un defecto, que esto ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cardiopatías congénitas, así que no me voy a detener mucho en eso, pero se produce también un fenómeno de reflujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia el derecho, eso le sobrecarga de trabajo al ventrículo derecho, y obviamente le va a producir que haya justamente un retardo en la contracción del ventrículo derecho y por lo tanto del R2. Cuando se da un desdoblamiento fijo, es decir, que no se modifica con la inspiración, se da ante una patología congénita, cardiopatía congénita, como sea la comunicación interauricular, es decir, entre las dos aurículas. Allí la sangre va a ir de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha por un orificio que no se ha cerrado comúnmente, no se ha cerrado como ser un fenómeno oval, ¿sí? Que a veces es un fenómeno que se produce durante las últimas etapas de gestación. Entonces la sangre va a ir de ese lugar al otro y va a hacer sobrecarga de volumen, en este caso al corazón derecho, y obviamente un retardo del componente sigmoideo, ¿sí? Componente pulmonar de la válvula sigmoidea. Paradójico que disminuye con la inspiración, esto es difícil de identificar, ¿sí? Se da en contexto de bloqueo llama izquierda, hay que estar muy atento y prestar atención al paciente para detectar esto. Y desdoblamiento falso es muy semejante a lo otro que habíamos charlado, ¿sí? Desdoblamiento falso sería cuando el R2 se le suma otro fenómeno audible, ya sea el tercer ruido, ¿sí?, que se producía por el llenado ventricular, ¿sí? Volvemos a hablar acá. Y la tapa de la... El agua. La tapa del agua y el caño. Listo. Tamara, you're muted. Ok. Esto es lo que les quería mostrar. El R2, cuando se le suma un chasquido de apertura, que es por apertura de las válvulas auriculoventriculares, allí me puede dar un falso desdoblamiento. Es decir, yo voy a escuchar un dum tra, pero no es porque esté desdoblado, sino porque se le sumó un chasquido de apertura. O vean que aquí el tercer ruido también se puede llegar a producir junto con el segundo ruido en algunos casos y dando también un falso desdoblamiento. ¿Vean cómo se produciría en ese esquema? Bueno, esto estuvimos charlando con los chicos el jueves pasado con los que tuvimos práctico. Los del miércoles obviamente no pudieron por el Día de la Sanidad, Día del Estudiante para ustedes, de la Sanidad para nosotros. Aunque para ustedes también fue de la Sanidad porque ustedes también van a ser empleados de salud. Estuvimos charlando los soplos y yo siempre uso esta comparación. Usted tiene que imaginarse una especie de estanque o un manantial en el cual el agua fluye en forma tranquila y continua, ¿sí? Esto es como debe ser el fluir de la sangre dentro del corazón, tranquilo, sin turbulencias. Si yo empiezo a agregar algún obstáculo, ¿sí? Yo, por ejemplo, le decía a los chicos, si me voy acercando a un río, yo capaz que voy a escuchar el sonido del agua. ¿Por qué? Porque hay piedras, hay troncos, etc. Eso genera turbulencia, eso genera ruido, ¿sí? Lo mismo pasa
en el corazón? Cuando hay algún proceso, como ser una valvulopatía, ¿sí? Una válvula que, como estuvimos charlando, no se cierra bien, o está muy dura, eso produciría esos fenómenos auscultatorios que yo los voy a escuchar como soplo. Entonces, ¿qué es el soplo? Es el fenómeno audible de la alteración del flujo laminar de la sangre. En lugar de la sangre ser tranquila como esto, recorrer tranquilo como esto, va a ser turbulenta. Y ese fenómeno turbulento es lo que yo lo voy a escuchar como soplo. ¿Sí? Yo le decía a los chicos, los soplos, se lo puede detectar en el electrocardiograma porque yo le decía a los chicos que había algunos pacientes que me decían, eh, le terminamos un electro al paciente, un electrocardiograma, y los pacientes nos decían, tengo un soplo, ¿qué se ve ahí? No, no se va a ver en un electrocardiograma porque el electrocardiograma detecta la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a detectar? Solamente por la ocultación. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver unas circunstancias por las cuales se producen los soplos. ¿Sí? Porque aumenta la velocidad circulatoria entre los orificios cavidades normales. Esto se da, por ejemplo, en el famoso soplo fisiológico que le da el tercer ruido en algunos casos. ¿Sí? Se puede ya producir en esas circunstancias, el tercer ruido se da en algunas circunstancias de hiperdinamia, ¿sí? De anemias, etc. Entonces hay un aumento de la velocidad de la sangre. La fiebre yo puedo llegar a escuchar un soplo. En una persona que está anémica puedo llegar a escuchar un soplo. ¿Sí? Allí no hay ninguna alteración, sino que los orificios son normales, pero hay un aumento de la velocidad. Puede ser que las válvulas estén estrechadas o estenosadas, me va a dar un soplo. Esto es ser ejemplo de estrechez mitral o estenosis aórtica. Puede ser que haya pasaje a una cavidad o un vaso que esté dilatado, ¿sí? Se puede llegar a esa circunstancia también. Inversión de flujo que se regurgita a través de válvulas auriculoventriculares o sigmoideas insuficientes. Entonces aquí estaría el ejemplo de la insuficiencia mitral, por ejemplo, o la insuficiencia aórtica. Derivación parcial de la corriente a través de comunicaciones anómalas, que estos son ejemplos de las cardiopatías congénitas. Estuvimos charlando recién de lo que viene a ser la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Es decir, que ambos aurículos estén comunicados, eso no es normal, eso me va a dar una cardiopatía congénita y o con sus consecuencias, que ya las vamos a estudiar más adelante, o las comunicaciones interventriculares, que también pueden dar sus complicaciones. A veces los soplos se pueden producir por dos o más de estas alteraciones. Bien. Sepan que hay soplos que son funcionales, que no generan significado patológico y que a veces es un hallazgo del examen físico. ¿Sí? Sobre todo en los niños, se puede dar en las personas jóvenes también, en reposo o sobre todo después del ejercicio, que es lo que le llaman soplo inocente, que no es nada para preocuparse. Bien. Sepan que hay algunas circunstancias extracardíacas que me pueden llegar a producir una hiperdinamia, es decir, que el corazón tenga que contraerse más rápido y obviamente generaría ese fenómeno de turbulencia y obviamente se manifestaría como un soplo. ¿En dónde va a ser? En la anemia. El paciente anémico, acuérdense que anemia no es sinónimo de debilidad, todo el mundo interpreta anemia como debilidad. Anemia es disminución del número de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces una persona que esté anémica, que tenga una hemoglobina de 8.5, de 9, etcétera, o que esté un valor mucho más bajo, valores menos de 7 hay que transfundirlo, 7 para abajo se transfunde. Un paciente que tenga una hemoglobina de 6, ustedes ocultan ese corazón, de seguro van a escuchar un soplo, ¿sí? El hipertiroidismo, ya hemos estudiado el hipertiroidismo, que obviamente por aumento del metabolismo basal, el paciente va a tener un aumento de su frecuencia cardíaca, y esa hiperdinamia va a generar que haya ese fenómeno ocultatorio que sería el soplo. Sepan esto es súper importante, un soplo no es sinónimo de insuficiencia cardíaca, entonces no hay que asustarse, ¿bien? Eh, Vamos a estudiar después los criterios clínicos, que son los criterios Framingham para clasificar y para detectar la insuficiencia cardíaca, ¿bien? Y vamos a ver que dentro de ellos no se incluye la presencia de un soplo, ¿bien? Bueno, los soplos que son sistólicos pueden ser inocentes, pueden ser funcionales y pueden ser orgánicos. En cambio, guarda con esto, los soplos diastólicos y los soplos continuos son siempre patológicos y generalmente orgánicos, es decir, se producen por una valvulopatía o por una cariopatía congénita. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que ver cuando nosotros detectamos un soplo? ¿Sí? Tenemos que ver en qué momento el ciclo se va a producir. Eso estuvimos charlando con los chicos en el práctico. ¿Sí?
Si ocupan todo un silencio, es decir, todo lo que viene a ser la sístole o todo lo que es la diástole, o está relacionado porque ocupa solamente una parte de esta parte del ciclo y está relacionado con los ruidos cardíacos. Hay áreas que lo vamos a ocultar más que otros, ¿sí? Por ejemplo, yo si tengo un soplo de insuficiencia mitral, obviamente que lo voy a escuchar más en el foco mitral, no lo voy a escuchar en el foco aórtico, ¿sí? Eh, en cambio, si yo tengo, por ejemplo, lo que viene a ser una, bueno, en este contexto, por ejemplo, lo que sería una insuficiencia mitral, sí tengo que buscar las zonas donde va a haber mayor reflujo. En este caso, en el caso de la insuficiencia mitral, la sangre se va a regurgitar hacia la zona de lo que viene a ser eh, la aurícula izquierda, entonces tengo que escuchar la zona de la axila y la zona de la aurícula izquierda entre la escápula y la zona paravertebral izquierda, que es lo que estuvimos charlando hace un ratito. Hay que ver las características del soplo, la intensidad, el tono. Si el tono se refiere a si es grave, si es agudo, y el timbre, es decir, porque tienen diferentes tipos de timbre lo que son los soplos cardíacos. ¿Sí? Algunos tienen un timbre un poquito más rudo y otros tienen un sonido como un soplido, literal. El comportamiento de los soplos en relación con los cambios de decúbito en algunas circunstancias, que algunos soplos se pueden escuchar más de acuerdo si cambiamos la posición del paciente. ¿Sí? Con respecto al tema de el tiempo en el ciclo cardíaco, ¿sí? Vean cómo, yo acá, este es un esquema del Caino Sánchez también, vean cómo yo puedo tener acá soplos sistólicos, ¿sí? Los soplos sistólicos, ¿sí? Puede ser que haya por eyección, que se da generalmente cuando hay estenosis de las válvulas, ya sea aórtica o pulmonar, ¿sí? Estenosis sigmoideas. Entonces allí el corazón se contrae, la sangre pasa por esa válvula que está dura y va a dar ese soplo de este tipo de característica. Un soplo que va aumentando intensidad y va bajando. Y generalmente no me llega a ocultar o no me llega a tapar el primero y segundo ruido. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de soplo sistólico. ¿Sí? Puede ser que yo tenga un soplo de regurgitación. ¿En quién se da los soplos de regurgitación? Se da cuando, lo habíamos charlado recién, las válvulas no se cierran adecuadamente. Entonces, si yo escucho un soplo de regurgitación durante la sístole, puedo estar pensando en una insuficiencia auriculoventricular, lo más frecuente es la insuficiencia mitral. Y es un soplo que me va a tapar se va a correlacionar mucho o casi taparlo, incluso el R1 y el R2. Los soplos diastólicos, ¿sí? Recuerden que las patologías son las mismas. Puede ser que yo tenga una insuficiencia de las sigmoideas o una estenosis, pero de las otras válvulas. ¿Por qué se produce un soplo de regurgitación en la diástole? Recordemos la diástole, el corazón se relaja, ¿sí? Cuando yo tengo una insuficiencia de las válvulas, acuérdense ustedes que la válvula no se cierra bien, las sigmoideas no se van a cerrar bien. Entonces la sangre va a volverse, va a haber una regurgitación desde los grandes vasos hacia las cavidades ventriculares. Y eso me va a generar a mí un soplo de regurgitación que obviamente va a tener una intensidad decreciente y que se oculta después del segundo ruido. Sinceramente, estos soplitos diastólicos, yo por mi práctica personal, es un poquito más difícil de ocultarlos, ¿sí? Mientras que yo puedo ya tener los soplos de llenado, ¿sí? Que se da cuando tengo estenosis de las auriculoventriculares. Recordemos qué pasa en la diástole. En la diástole el corazón se relaja. Si las válvulas auriculoventriculares están duras, están rígidas, la sangre cuando pasa por esas válvulas duras me va a generar ese ruido, ¿sí? Entonces, acá se cerraron las sigmoideas, se produce el segundo ruido, inicia la diástole, la sangre pasa por ese orificio auriculoventricular que está estenosado y va a generar un ruido. El más característico de estos soplos, que yo quiero que se queden, es el de estenosis mitral, ¿sí? En la cual la válvula mitral está estenosada, está dura y va a generar un sonido característico. Nosotros vamos a charlar un poquito de esto, de lo que son valvulopatías. No le vamos a indagar todas las características semiológicas que produce cada valvulopatía, pero sí es interesante conocer un poquito el tema de los soplos, porque usted el día de mañana van a escuchar a un paciente y usted simplemente detectando si el soplo está en la sístole o si está en la diástole, pueden llegar a saber qué tipo de patología pueden llegar a tener.
¿Qué es lo que charlamos con los chicos el jueves pasado? Y esto, para no explayarme tanto, se los voy a mencionar y lo vamos a repasar en el práctico. Cuando ustedes ausculten un paciente, siempre tienen que auscultar y palpar el pulso, ¿sí? Entonces ustedes están escuchando el corazón y están sintiendo el pulso. La onda pulsátil, hasta que llega el impulso sistólico y se produce la onda pulsátil, ustedes van a notar que cuando escuchen el segundo ruido cardíaco, que viene a ser justamente el inicio de la diástole, esa diástole va a coincidir justamente con la llegada del pulso, de la onda pulsátil. Porque hasta que llegue el pulso hasta una zona periférica, en el corazón ya se está produciendo la diástole. Entonces, se contrae el corazón, sístole, se produce la onda pulsátil, hasta que llega, ya se produce la diástole en el corazón. Entonces, ¿ustedes cómo van a...? Porque es importante tocar el pulso mientras que siempre tocamos con los 3 dedos, ¿sí? O por lo menos con 2, nunca con el pulgar porque tiene su propio pulso el pulgar. Siempre lo vamos a hacer en zonas periféricas si el paciente está sano o en zonas centrales si el paciente está grave. Vamos a ver que, mejor dicho, vamos a escuchar que cada vez que haya un latido que coincide con el pulso que yo voy a palpar, ese latido sería el segundo ruido cardíaco. Y uno va a decir, bueno, pero yo escuchando el corazón solamente me puedo dar cuenta cuál es el primer y cuál es el segundo ruido. Porque el primer ruido le sigue la sístole es más cortita, y el segundo ruido le sigue la diástole y la diástole es más larga. Es verdad. Y nosotros escuchamos el dum-ta, 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 y la diástole es más larga. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un soplo y te tapa los ruidos? Bueno, vas a poder identificar cuál es cuál. Y hay veces que no lo vas a ocultar, vas a escuchar el soplo nomás. Entonces ahí vos vas a tener que tratar de identificar, mediante la palpación de pulso, si ese soplo coincide con el pulso, que se daría en el contexto de un soplo diastólico, o si el soplo se da antes del pulso. Entonces ahí van a tener que aprender a coordinar sus sentidos. Van a tener que concentrarse, cerrar los ojos, a escuchar su corazón o el corazón del paciente, sí, pero mientras lo van a tener que hacer ustedes. Escuchen su corazón, como si tienen estetoscopio en su casa, escuchen su corazón, toquen el pulso y van a ver cómo la onda pulsátil se produce justamente cuando coincide el segundo ruido. ¿Eso por qué sirve identificar? Porque si yo escucho un soplo y el soplo está durante la palpación, es decir, coincide con la llegada del pulso, yo sé que ese soplo es un soplo diastólico. Pero si yo escucho el soplo antes del pulso, me voy a dar cuenta que es un soplo sistólico, ¿sí? Lo hicimos con uno de los chicos, uno de los compañeros de ustedes, de casualidad detectamos un soplo, entonces comparamos un alumno sin soplo, un alumno con soplo, y los chicos pudieron llegar a identificar si era un soplo sistólico o si era un soplo diastólico, ¿sí? Entonces, para eso la importancia de la palpación. ¿Cómo lo clasificamos de acuerdo a la intensidad del soplo? ¿Sí? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 5, grado 6. Nosotros decimos sextos. Un sexto es casi difícil de ocultar. Yo me entrené con un estetoscopio que era un Rapaport, no era tan intenso no tenía, digamos, tanta calidad sonora como tienen los Littmann, pero eso me ayudó a entrenar mi oído, ¿sí? Entonces podía llegar a detectar soplos, por ejemplo, de difícil ocultación. Hoy en día con los Littmann, bueno, los Littmann es como subirte a una Ferrari. Los grado 2 son soplos débiles, los grado 3 son soplos de intensidad moderada. 4 sextos le decimos cuando yo lo escucho al soplo y le pongo la mano y siento un frémito, siento como vibra. Grado 5 o 5 sextos es un soplo muy fuerte, con frémito también. Perdón. Y 6 sextos es un soplo que se puede escuchar sin necesidad de apoyar el estetoscopio. Es decir, al lado del paciente me lo acerco un poquito y ya lo escucho con simplemente estar cerca del paciente, ¿sí? Vamos a charlar un par de cositas con respecto a algunas valulopatías. No vamos a ver todas, pero vamos a ver la más importante de los soplos que más frecuentemente se encuentran en los pacientes, ¿sí? El soplo de estenosis aórtica, recordemos, la estenosis aórtica es una válvula que está dura, estenosada, la causa más frecuente es la aterosclerosis. Es un soplo eyectivo, es decir, se va a producir durante la sístole, ¿sí? Tiene esa forma romboidal que es de intensidad creciente, decreciente, se va a propagar el cuello.
Pequeño dato para que se acuerden ustedes, los soplos no solamente se ocultan en el foco auscultatorio, donde se origina, sino a la zona que la sangre va eyectada o regurgitada, ¿sí? En el caso de, ¿por qué dice que se propaga el cuello? Porque después de los grandes vasos de la aorta vienen las carótidas. Entonces, yo voy a ocultar un soplo en el foco aórtico, ¿sí? Lo voy a ocultar acá, pero después si muevo el estetoscopio en las zonas de las carotidas, también voy a ocultar el soplo allí. Y obviamente este soplo puede estar acompañado de disminución de intensidad, como habíamos visto en los estenosis aórtica grave, ¿sí? Entonces tiene esta forma característica de lo que viene a ser intensidad creciente, decreciente. Soplo insuficiencia mitral, acuérdense de la insuficiencia mitral, la válvula mitral no se cierra adecuadamente, entonces durante cada sístole va a haber reflujo. Estos son los dos ejemplos clásicos de soplos sistólicos, ¿sí? Entre el primer y segundo ruido. La insuficiencia mitral, acuérdense que acá va a haber un reflujo, la sangre se va a eyectar, mejor dicho, va a hacer un reflujo desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda, entonces es un soplo que tiene una intensidad homogénea, que le llaman en chorro de vapor, es holosistólico porque ocupa toda la sístole, no se separa de los ruidos cardíacos. Entonces ustedes van a escuchar directamente el segundo ruido cardíaco. Vean cómo acá está esquematizado, el R2 tiene una intensidad un poquito más alta que el R1. Y este soplo, acuérdense que la sangre regurgita hacia la zona de la aurícula izquierda, por cada sístole la sangre se vuelve a la aurícula, entonces lo voy a escuchar también en la axila. Y obviamente el primer ruido va a estar disminuido de acuerdo al grado de insuficiencia valvular. Acuérdense que la válvula no se cierra bien porque está insuficiente, por lo tanto el primer ruido va a estar tapado por el soplo y no se va a escuchar tanto de acuerdo al grado de insuficiencia que tenga esa válvula, ¿sí? Y si escuchan el R1 va a ser por componente de la tricuspidia. Estrechez mitral es la válvula que está estenosada, la mitral en este caso, no está insuficiente, sino que está dura, está estenosada. Entonces allí, cuando el corazón se relaja, se produce el llenado ventricular, allí la sangre al pasar va a producir ese soplo que es de tipo diastólico, da una onomatopeya que le llaman rufutata, que la inventó este señor Durosies hace muchos años atrás, que ya sinceramente no se usa mucho hoy en día. Hoy todos los cardiólogos hacen ecocardiograma y con eso se diagnostica. Entonces, ¿por qué le llamaban rufutata? Que era la onomatopeya que usaban ellos para nombrar esto. El ru correspondía al soplo llenado ventricular, es decir, cuando la sangre pasa por esa aurícula ventricular que está estenosada, en este caso la mitral que está estenosada, se la encuentra en el ápex, lo voy a escuchar ahí en la zona del ápex, el choque de la punta, no se va a propagar y comienza después el chasquido de apertura, ¿sí? Es de tonalidad grave, solamente se lo podía llegar a escuchar con el estetoscopio de campana y sobre todo si lo pongo en decúbito lateral izquierdo del paciente, ¿sí? El soplo presistólico es breve, y bueno, esto ya lo explico enseguidita, se oculta inmediatamente antes del R1, esto es más difícil de detectarlo. El primer ruido que está aumentado de intensidad del primer tono, ¿sí? Por eso es la parte T de la onomatopeya, y el R2, acompañado del chasquido de apertura, completan la onomatopeya tata, ¿sí? Entonces lo vemos acá, ¿sí? Llenado ventricular, se produce este rólido, este sonido bien brusco. Hay justamente un soplo presistólico que es de breve intensidad, es muy difícil de ocultar. El primer ruido, ¿sí? Que corresponde al cierre de las auriculoventriculares, ¿sí? Segundo ruido, y antes del segundo, y mejor dicho, después del segundo ruido, el chasquido de apertura de las auriculoventriculares, antes que se produzca el llenado ventricular, y se produce ese chasquido porque son válvulas que están duras, que están estenosadas, ¿sí? Este era el soplo que todo el mundo tenía miedo que le tomen en semiología, en medicina. Muy bien, chicos. No le vamos a preguntar todo de esto tan así exactamente, pero esto es para que ustedes entiendan un poquito con respecto al tema de valvulopatías. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna duda, chicos? Muchas me dicen, pero vamos a tener tiempo para charlarlo de esto en los prácticos, no se preocupen.
De mi parte no, profe. Tengo que Bueno. volver a leerlo y para sacarme las dudas en el práctico. ¿Todo esto está en Caíno Sánchez Todo eso o de está en otra? Sánchez. Todo lo que Bien. vimos acá, todo lo que es esta parte de semiología, lo van a escuchar en la parte de, lo van a leer, mejor dicho, en la parte de soplos. Bien. Bueno, chicos. eh, ¿Tenemos clase de mañana? sí, los chicos del jueves, tenemos, no, si llueve mañana, los chicos del jueves no hace falta que vayan, pero el teórico sí tenemos el teórico mañana. Bueno, profe, gracias. Bien. Daniela, decime tu apellido porque no está escrito tu apellido. Maya. Listo, estamos. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Profe, Santiago Julio, decime tu apellido porque estaba en el otro chat. Julio es el apellido, profe. Lo salgo como Mamani. Listo, ok. ¿Hay que pasar el nombre y apellido de nuevo? No, solamente ellos los que no me salía acá. Ah, bien. Ya hice Bien, la impresión de pantalla nomás, pero vi ahí que ellos no tenían el apellido. bien, gracias. No, por nada, gracias a ustedes. profe, el teórico es a las 11:30. A las 11. O sea, vamos a tratar de largar las 11 si me suelta el hospital a tiempo. Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Estén muy bien. Nos vemos, profe. Chao, hasta Listo, luego. gracias, buenas noches. Profe. Buenas Chao, noches. profe. Nos vemos.